Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Si eres un líder de una empresa de seguros y estás buscando diseñar una estrategia de negocios que te brinde la oportunidad de asesorar de manera correcta a tus clientes en un entorno sofisticado, competitivo y global, te comento que tenemos el programa de gerencia en seguros para ti. Este programa tiene 3 módulos de capacitación con dirección de seguros, dirección de operaciones y dirección comercial. Son 5 meses de capacitación donde ya no veremos nada de la parte técnica del manejo de ramos, sino más bien está enfocado al desarrollo de habilidades blandas y gerenciales. Este programa cuenta con el aval de EDES Business School. Al finalizar, recibirás doble certificación. Te esperamos. Muy buenas noches con todos. Qué gusto tenerles presentes en esta noche. Para nosotros realmente es un gusto, es un placer el poder compartir este tipo de encuentros en los que buscamos a lo largo de este proceso de webinars que hemos venido manejando, seguirles agregando valor a cada uno de ustedes que son parte de nuestra comunidad, quienes están precisamente interesados en seguir mejorando estas habilidades, estas capacidades que ustedes poseen. Hoy, en este webinar, en conjunto con Carlos Córdoba, vamos a tratar un tema importantísimo, el Open Finance, enfocado a las InsurTech, al sector asegurador como tal, y claro, cómo desde esta opción del Open Finance podemos realizar y trabajar en conjunto con otros actores en el ecosistema. Está ya con nosotros en la sala Carlos, permítame, vamos a invitarle a que ya suba al webinar y mientras se siguen uniendo el resto de los participantes, recuerden nuestra oferta de valor. Lo que buscamos es durante estos 40 minutos, muchísimas gracias Carlitos, ya está con nosotros en estos 45 minutos, perdón, que vamos a conversar con Carlos. Pues al finalizar ustedes pueden dejar sus preguntas en el recuadro, en la parte baja, en donde dice preguntas y respuestas, para que en los últimos 10 minutos, pues, Carlos pueda entregarles cada una de las diferentes eh, consultas que ustedes hayan realizado. Como les comentaba, está ya Carlos en la sala. Ahora sí, ya, Carlitos, sin vergüenza, por favor, ahora nada más la cámara y podemos arrancar en este proceso. No se olviden, al finalizar, vamos a tener un pequeño encuentro con las preguntas que ustedes nos hagan con este importante tema del Open Finance aplicado al sector asegurador. Y en la parte baja, en el recuadro que dice preguntas y respuestas, por favor, ustedes ahí tienen la posibilidad de colocarle las consultas a Carlos Córdoba. Ya tienes ahorita la potestad para realizar, para poder compartir, Carlitos. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, Carlos. Gracias, mi querido Diego, y bueno, un gusto poder ser seguir siendo parte de la familia IPBF y poder brindar estos conocimientos tan interesantes con la parte de Open Finance como tal, ¿sí? No, Bueno, gracias. empezamos, Diego, Vamos, entonces. sí, sí, vamos de una. Ya, denme un segundito, Claro, por favor, voy con solo a todo compartir gusto. pantalla, denme un segundo, y ahí sí ya empezamos con toda la fuerza. Ahí estamos. Ya. Listo. No se olviden en la parte baja, en preguntas y respuestas, ahí vamos a colocar las preguntas que vayan generándoles a lo largo de la exposición o del conversatorio que tenemos con Carlos. Ya, está funcionando, Carlitos. Bienvenido. Ya, excelente.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Diego, y al Instituto de Banca y Seguros por la invitación. La charla que vamos a tener el día de hoy, como bien decía Diego, se trata sobre las finanzas abiertas, más conocido en el mundo financiero como Open Finance. Y vamos a tratar justamente el sector financiero, entiendas este como banca y seguros, ¿sí? Me adelanto un poquito ya, de hecho, el Open Finance es la suma del Open Banking y del Open Insurance. Entonces, por eso se llama finanzas abiertas. Y ustedes dirán, tal vez esto es ciencia ficción, es chévere escuchar, no va a pasar aquí. Pues no lo sé, les soy súper honesto y les dejo eso como pregunta o comentario inicial, porque ya a la vuelta de la esquina, aquí en Colombia ya se está aplicando, se sacó una norma y se está ejecutando ya el esquema de finanzas abiertas. En Brasil ya es desde hace mucho tiempo, pero miren, está ganando muchísima fuerza y hay unos casos de uso muy interesantes que los podemos discutir después. Y bueno, ahí estoy abierto a las preguntas que tengan de cara a este tema. Sí, denme solo un segundito y avanzamos. Bueno, presentarme nuevamente. Mi nombre es Carlos Andrés Córdoba. Les invito a que tengamos contacto profesional en la red LinkedIn de manera rápida. Tengo una amplia trayectoria en el sector financiero, más de 15 años en el sector bancario, en el sector de seguros en los últimos 5 años. Me he desempeñado en funciones del sector del departamento financiero, también en la parte de transformación digital. Y he tenido la suerte de trabajar en bancos locales, e institucionales, internacionales, multinacionales, y me desempeño como docente en algunas universidades desde hace ya bastante tiempo. Eso digamos de manera general, pero tal vez de manera personal que ustedes sepan, me siento un apasionado por la innovación, por la transformación, por generar valor a partir de nuevos mecanismos de tecnología, regulaciones y justamente nuevos esquemas como el Open Finance, ¿sí? Entonces nuevamente les extiendo la invitación pues para estar en contacto profesional y seguir avanzando en transformar al sector financiero del país sobre todo. Listo, pues una vez dicho eso, empecemos y un poco hablemos del Open Finance, ¿sí? Y para hablar del Open Finance, no me quiero de hecho demorar mucho, si bien el rango de horas que tenemos es de 1 hora, la verdad no quiero extenderme mucho en la presentación, sino más bien hacer una presentación súper directa, súper simple, para si es que tienen inquietudes o preguntas, poder profundizar en ellas, ¿sí? Ahora, primero, para entender el Open Finance debemos entender cómo ahora están estructurados los servicios financieros. Ustedes han de haber escuchado o han de haber leído que hoy en día los servicios financieros hablan de portales, plataformas, ecosistema. A veces se sobreusan muchos estos términos dentro del sector financiero y dentro de cada subsector, ya sea bancario, seguros, mercado de valores, inversiones y demás. ¿Sí? Entonces, un poco para tener un entendimiento de cómo es la fragmentación o cómo se componen o se descomponen los servicios financieros en relación a la tecnología, pues este gráfico nos ayuda a entender y es un buen punto de partida, ¿sí? Si nosotros clasificamos o vemos los servicios financieros desde el punto de vista del número de proveedores, ¿sí? O el número de actores involucrados, o tenemos otra vista desde si es que es un esquema cooperativo o no cooperativo, y si es que el tipo de servicio es servicio bancario, no bancario, financiero, no financiero, pues considerando estas tres dimensiones y cada una de las opciones que existen en cada una de ellas, pues tenemos ahí el emergimiento justamente de estos conceptos: ecosistema, plataforma, portal y más allá de la banca como tal, ¿sí? Entonces, como ejemplo súper sencillo, si nosotros queremos entender qué es un ecosistema, pues un ecosistema es cuando existen varios actores involucrados y cuando el servicio, la producción del mismo se envuelve bajo un ambiente cooperativo, ¿sí? Y se entregan servicios de valor financiero o bancarios. Eso es un ecosistema. Mientras que, por ejemplo, un portal al otro extremo es donde existe un solo proveedor de ese servicio o un solo actor o casi pocos actores involucrados, uno solo, y puede ser cooperativo o no cooperativo, ¿sí? Una plataforma, por el contrario, que es uno de los términos más utilizados que hemos escuchado en general, es cuando existen varios actores involucrados, pero no es cooperativo el servicio que se entrega. Y puede ser en banca, puede ser en seguros, y esa es la estructura y cómo vemos los servicios financieros descompuestos, si se quiere decir, por estos tres conceptos como tal. Entonces, esto es importante considerar para cuando hablamos de ecosistemas digitales, cuando hablo de plataformas digitales o cuando hablo de un portal, pues tenemos que considerar estas tres dimensiones, ¿sí? Ahora,
Muy interesante. Los servicios financieros son un servicio público, no obviamente no desde la índole o la personería jurídica de quien los provee necesariamente, sino porque generan valor a distintos agentes en la economía, ¿sí? Tradicionalmente, como pueden ver hoy en día, ¿sí? Déjenme, voy a poner un láser. Hoy en día la estructura de entrega de este servicio se centra, es muy vertical, hay una integración vertical y está centralizada la cadena de valor para poder llegar al cliente final o mercados como tal, ¿ya? Esa es la estructura tradicional actual el día de hoy. Lo que plantea el Open Finance desde ya como concepto es romper, si se dan cuenta, esa estructura, ¿sí? En toda la cadena de valor e involucrar más actores, ¿sí? De carácter tecnológico para la provisión de servicios financieros, ¿ya? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en los canales de distribución de los servicios, en las integraciones, en el onboarding, e incluso en la generación de servicios internos hacia estos actores de banca o seguros, ya existe una desfragmentación y una conexión a la vez para que puedan entregar servicios de valor al cliente final. Todo esto, y lo vamos a ver más adelante, se logra gracias a la tecnología y a las APIs que permiten esta integración. Pero les digo desde ya, o sea, la tecnología siempre existió, los web services, las APIs o cualquier otro protocolo de información, no es reciente, siempre estuvo ahí. Lo que sí es relativamente reciente y donde se da la innovación del Open Finance es en la normativa, en la cual, dependiendo del país, obliga, por un lado, o motiva, por el otro, para que las instituciones del sector financiero, ya sean bancas, seguros, casas de valores, fondos de inversión y demás, abran su cadena de valor hasta cierto punto, hasta cierto alcance, y puedan compartir servicios o datos para proveer estos productos al cliente final. Entonces, obviamente es un tema normativo que la tecnología habilita esa normativa, ¿sí? Eso es bien importante resaltar. ¿Sí? Ahora, si queremos descomponer la diapositiva anterior en los dos sectores que nos incumben en la charla sobre bancos y aseguradoras, aquí tenemos un poco cómo es la estructura de la cadena de valor, ¿no? Algo muy interesante del sector de seguros contra el sector bancario es que tiene, si se quiere decir, descentralizado, cooperativo o es un ecosistema natural, como se lo quiero ver, justamente la distribución de productos, ¿sí? Y esto, si se dan cuenta, no tiene que ver con la tecnología. Por ejemplo, el broker, los agentes, los canales de distribución masivos, de sponsors, affinity, canales de distribución alternos, siempre fueron parte de la industria aseguradora. No fueron una novedad tecnológica. Siempre fueron parte del sector. Son actores que siempre estuvieron ahí por naturaleza colaborativa. ¿Ya? Que ahorita la tecnología materializa o integra a esos actores que siempre estuvieron ahí en los seguros. Entonces, en la distribución, los seguros, se podría decir, siempre fueron colaborativos, siempre tuvo un esquema abierto. Ahora, si vamos a los bancos, como pueden ver, los bancos tienen una integración vertical mucho más rígida, ¿sí? Tradicionalmente, la mayoría del tiempo, ellos de punta a punta proveen el servicio y el canal de distribución son ellos mismos a través de agencias en el canal físico o a través de ATMs o cajeros automáticos o del canal digital, llámese una banca en línea o de una app móvil. Obviamente, desde hace algunos años se están implementando nuevos modelos de distribución con los CNBs o corresponsales no bancarios, ¿sí? Pero justamente ya vamos a ver que dentro del Open Banking hay perdón, dentro del Open Finance hay el Open Banking y el Open Banking justamente propone el hacerlo open, ese mecanismo de distribución que no solo involucre corresponsales no bancarios tradicionales como la tienda del barrio o similares, sino ya a cualquier retail, a cualquier actor que pueda ser justamente un canal de distribución de estos servicios. Eso es lo interesante, ¿no? Y hacia ahí va la normativa también, ¿sí? Ahora, para justamente tener esta perspectiva, siempre me preguntan, oye, he escuchado mucho de Open Banking, he visto muchos posts en LinkedIn, en Twitter y demás. ¿Y cuál es la relación? A veces se confunden mucho los términos y lo importante es sentar los fundamentos para poder entender y las oportunidades y desafíos que tenemos con este tema.
Entonces, como pueden ver, el Open Finance es lo que abarca, es el todo, abarca todos los sectores financieros, ¿sí? Y el Open Banking es parte del Open Finance, está dentro del Open Finance. Y dentro del Open Finance, como pueden ver, tenemos seguros, tenemos ahorros, inversiones, eh, tarjetas de crédito, tenemos también hipotecas, préstamos. Entonces, el Open Finance es incluso, es todo lo que abarca, es una normativa mucho más amplia que solo el sector bancario, que es el Open Banking. ¿Por qué hablo tal vez en específico del Open Banking en relación al Open Finance? Es porque en muchos países, en muchas latitudes, la primera normativa se enfocaba netamente en bancos y por eso se llegó a conocer como Open Banking. Irónicamente empezó por ahí, pero más bien en Sudamérica, y ya vamos a ver, ha habido esfuerzos mucho más agresivos en los cuales van de lleno al Open Finance como tal, para que exista una interconexión entre los subsectores que forman parte del sector financiero, ¿sí? Entonces, la charla de hoy voy a hablar rápidamente del Open Banking y el Open Insurance, pero como ven en esta gráfica, ambos componen el Open Finance como tal, porque hay una interrelación. Ahora, no sería todo esto posible sin el habilitador tecnológico que son las APIs. Como pueden ver aquí, las APIs prestan servicio desde el punto de vista táctico, estratégico y generan incluso una diferenciación. Dependiendo de la evolución a través del tiempo, las APIs, digamos, se pueden transformar incluso en commodities o, como pueden ver en la parte superior, se pueden transformar en incluso activos públicos o infraestructura pública. ¿Qué quiere decir esto? Pública. Nuevamente, no, esto no tiene que ver con tema de quién es el dueño, si es el sector público, el gobierno, además, no. Un bien público, desde el punto de vista económico, es uno cuyo costo marginal, por decirlo así, para proveer un nuevo servicio es cero o tiende a cero, ¿sí? Goza de intangibilidad y también no presenta rivalidad en el consumo. Entonces, el hecho que yo consuma públicamente una API que está totalmente expuesta y sus protocolos de conexión son públicos y socializados, no interrumpe que otra persona u otro actor se pueda conectar, ¿ya? Ese hecho, ese elemento, ese aspecto hace que se pueda dar la denominación de público o activo público digital. Sí, aquellas personas que vean interesante esto, hay muchos activos públicos digitales y de hecho se les conoce en la jerga como DPIs o DPIs, que es Digital Public Infrastructure. Así se lo conoce en la literatura, sobre todo en inglés, y hacia allá tienden, en generar conexiones, en generar tuberías para que de manera transparente y estandarizada se conecten los actores para poder apoyar en esta cadena de valor. Si ustedes recuerdan, yo cuando explico este servicio, siempre recuerdo la electricidad, ¿sí? La electricidad no es que yo tengo que hablar con la empresa eléctrica específicamente para que en mi casa venga la luz y cada uno de nosotros tiene que hacer lo mismo, no. Ya existe plantas ubicadas en ciertas zonas geográficas y ya sí existe ciertos estándares de conexión. Yo lo único que debo pedir a la empresa eléctrica es que me permita o que me registre para poder identificar el consumo y me permita conectarme a la API, por así decirlo, que tiene ubicada cerca de mi barrio o en el edificio y así ya puedo obtener el servicio. Entonces, lo mismo intenta el Open Finance como tal. Intenta que los servicios financieros sean hasta cierto punto, sean provistos por cualquier actor, pero o distribuidos por cualquier actor, pero no necesariamente son responsables todos esos actores del servicio financiero. Una cosa es que yo coloque o distribuya mis productos financieros a través de socios, a través de aliados, a través de canales de distribución, pero otra cosa es quién es el responsable de la gestión de riesgo de liquidez, que al fin de cuentas es la propuesta de valor que damos como sector financiero, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Entonces, las APIs son estos enlaces. No sé, otro ejemplo muy interesante para que creo que es bien didáctico, es los aeropuertos. Si se dan cuenta, las aerolíneas son instituciones privadas, ¿sí? Que se conectan a una sola plataforma, que es el aeropuerto, para poder eh, subir pasajeros. Estas mangas que hay para subirse al avión, que se desprenden literalmente de la infraestructura del aeropuerto, se podrían considerar como APIs. Y el aeropuerto se vuelve como una infraestructura pública. ¿Sí? Es decir, nuevamente, no es que el Estado sea
dueño del aeropuerto como tal, sino es una infraestructura pública porque genera beneficio social y genera acción colectiva y eficiencia para todos el tener una sola plataforma a 10 aeropuertos de cada aerolínea, ¿sí? A eso va el concepto de un bien público en economía como tal, ¿sí? Ahora, justamente lo que les decía, ¿hacia dónde tiende? Las APIs o las tuberías de conexión pueden ser públicas o privadas. Hoy en día existen muchos actores, muchas instituciones financieras que ya se conectan a través de estos APIs de servicios con distintas plataformas, ¿sí? O con distintas tecnologías. Pero hacia donde tiende el Open Finance, justamente su nombre de Open es tener APIs abiertas en las cuales esté expuesto totalmente el código y la forma de integración. Y obviamente para proveer el servicio lo único que tengo que hacer es tener un acuerdo con el dueño del producto, ¿ya? Pero la conexión está ahí, es pública, yo me puedo conectar de manera inmediata, pero puedo hacer una venta o una distribución oficial del producto el momento en que cierre un acuerdo comercial con el dueño o proveedor del producto, ¿sí? Eso es importante. Entonces, APIs, como pueden ver, podemos tener para absolutamente todo. En el mundo de B2C, de Business to Consumer, y también entre empresas, en el mundo B2B, y en cada uno de los sectores económicos o ecosistemas digitales, que se suele llamar en el mundo de la salud, de la movilidad, la recreación, la educación, etcétera. Las APIs son estos puentes que nos permiten, a la larga, si se dan cuenta, nos permiten generar una mejor experiencia digital, ¿sí? Si ustedes algo, por ejemplo, el Open Finance ya lo estamos ocupando cada vez que ocupamos Uber y registramos nuestra tarjeta de crédito, ¿sí? Si se dan cuenta, cada vez que pedimos Uber, no es que necesitamos registrar a cada momento la tarjeta de crédito o no es que tengo que irme a otra app de mi tarjeta de crédito para hacer el pago y de ahí volver a Uber. No, lo que pasa es que yo registro mi tarjeta en Uber y a través de Uber yo pago, pero es en la misma plataforma. Me hacen fácil la experiencia, me la hacen didáctica, sencilla, útil, simple. Sí, pero por detrás sigue estando el proveedor del servicio financiero, en este caso la tarjeta de crédito o el banco emisor como tal. Entonces, así como tomamos Uber, pues tenemos distintas transacciones financieras que las podemos hacer en cada una de las apps correspondientes y estando por detrás un actor financiero. Mañana estoy comprando un pasaje de avión, quiero asegurarme, estoy en Pedidos Ya, estoy en despegar.com, estoy en Booking, ¿sí? Todas las transacciones financieras que están detrás de esta gestión económica las puedo hacer en la misma app de cada uno de estos servicios. No tengo que salirme, pero esto siempre y cuando estas plataformas se puedan conectar con las instituciones del sector financiero, ya sea banca y seguros, y por detrás están conectadas, por detrás es el proveedor de servicios financieros, pero yo estoy fronteando con Booking, con despegar.com, con Pedidos Ya. También a esto se le llama, sobre todo en Open Banking, también se le llama la banca invisible, porque si se dan cuenta, yo puedo estar en estas apps, Pedidos Ya, Booking y otras relacionadas de movilidad, educación, salud y demás, y puedo estar haciendo transacciones económicas, pero yo nunca me voy a meter a la app del banco. Entonces, por eso se le llama banca invisible. Y esto es con el fin de generar una mejor experiencia. Y a la larga, la banca se volvería una especie de commodity o servicio que no vemos, justamente como la luz eléctrica, que les decía, es un commodity ya dado. Lo mismo. Yo ya no genero diferenciación por un producto de una transferencia, un producto u otro, simplemente estoy haciendo transacciones a través de la app, gracias a las APIs, ¿sí? Esto presenta obviamente desafíos, esto presenta también oportunidades que ya las vamos a ir viendo como tal. Ahora, justamente como les decía, este es un tema empujado y que definitivamente su creación se da por la regulación, porque, repito, las APIs siempre existieron, ¿sí? La tecnología siempre estuvo ahí, los actores también estuvieron ahí, pero es la regulación la que, obviamente, respetando temas de seguridad de la información, protección de datos y demás, hace o motiva de que exista este dinamismo entre los actores del sector financiero. La motivación que tuvo la regulación, sobre todo en el Reino Unido, donde fue el primero o uno de los primeros en llevar a cabo esto, fue la competitividad en el mercado financiero,
¿sí? Se dieron cuenta que básicamente los datos son un activo digital, ¿sí? Generan hasta cierto punto una ventaja competitiva en cada una de las instituciones. Entonces, con el fin de generar mayor competitividad y por ende mayor valor agregado al público, ya sea de personas o empresas, en términos de calidad y precios, lo que decidieron es reducir esta simetría de la información, reducir este efecto diferenciador a través de una regulación que haga los datos que sean abiertos y hasta cierto punto de vista públicos, siempre y cuando obviamente sean actores financieros regulados y aprobados para acceder a esta información. Esto no puede acceder cualquiera empresa, cualquier persona, sino tienen que ser actores regulados y 100% aprobados una vez que hayan pasado pruebas de seguridad y demás. Y así, una vez pasado estos esquemas de control, la idea es que se genere un sistema financiero o un sector financiero mucho más competitivo en banca, en seguros, en inversiones y a la larga es generar mayor valor a los actores como tal, al cliente final, ya sea personas o empresas. Eso es lo importante. Entonces, como pueden ver, justamente lo que les decía, el Open Banking es mucho más agresivo en los países del norte, sobre todo en Europa. En Reino Unido nació como Open Banking, pero ahorita ya están en Open Finance. ¿Cómo migró a América y a Latinoamérica? Sobre todo a México y Brasil, migró como Open Finance. Fueron, como les decía, mucho más agresivos. Este es un gráfico que todavía no está actualizado, pero ya en Colombia, creo que hace 2 o 3 meses ya se publicó el, la ley o la normativa, más que todo, de Open Finance, no de Open Banking, sino de Open Finance. Entonces, nuevamente, esto plantea muchas cosas para cada uno de los actores reguladores, emprendedores, bancos, aseguradoras y empresas relacionadas al sector financiero. Y es por eso que es interesante el charlar de estos temas, ¿sí? Un poco comentar lo que les decía. En el Open Banking y el Open Finance, estos esquemas normativos en algunos casos fueron motivados o desarrollados por la industria y en otros fueron más bien planteados por el regulador, en su mayoría de casos por fomentar mayor competitividad. Entonces aquí ustedes pueden ver que la mayoría de países fue algo impuesto o motivado por el regulador. En otros casos, la minoría de casos, como pueden ver, fue orientado por la industria, ¿sí? Ya sea el Open Banking o el Open Finance. Listo, esa es un poco la perspectiva general que les quería mencionar del Open Finance. Ahora vamos a entrar ya específicamente en el Open Banking. Yo ya me he adelantado en decirles algunas cosas, pero vamos a profundizar y de ahí nos vamos al Open Insurance como tal. Rápidamente, recordemos este ejercicio que nos sirve mucho para diferenciar entre ecosistema, plataforma y portal y cómo se puede fragmentar desde el punto de vista, desde 3 puntos de vista de provisión de servicios, tipo de servicio y número de actores involucrados, los modelos digitales que gozan los servicios financieros como tal, ¿sí? Ahora, en la industria bancaria, sobre todo el backend ha ido evolucionando, ¿no? Tradicionalmente, y no solo en la industria bancaria, se tiene una integración vertical, como les decía, en la cadena de valor, y es los famosos, el legacy o los softwares legados, ¿no? Después, obviamente, han intervenido actores o proveedores en cada parte de la cadena de valor, pero ahorita, no ahorita, sino la tendencia o el open banking, lo que a donde va orientado es un poco a la fragmentación de estos servicios a través de terceros, por un lado, y que pueda haber el compartimiento libre de información siempre y cuando sean actores aprobados por el regulador, ¿sí? ¿Qué fuerzas, y tal vez esto es una pregunta que me pueden hacer o que esté rodeando en cada uno de ustedes, qué fuerzas desencadenaron esto? Entonces, como les decía, una de ellas del Open Banking fue la competencia. Como ustedes saben, este término fintech, la innovación financiera y demás, que ya viene desde hace 10 15 años fuerte. A mí el sector financiero me ha parecido innovador toda la vida. De hecho, la banca o el sector financiero es una tecnología como concepto. No obstante, hace unos 10 o 15 años ha emergido este concepto fuerte de fintech, ¿no? Entonces, estos son nuevos competidores y eso ha hecho, como les decía, que los reguladores vean formas de balancear la cancha, ¿sí? De generar un equilibrio y que existan justamente ventajas competitivas orgánicas, no generación de rentas inorgánicas que se atribuyan a monopolios o se atribuyan a fallas de la información. Lo que quiere el regulador en su intento
No digo que lo logre siempre o necesariamente, pero lo que busca o lo que ha mencionado que busca es justamente generar una mayor competitividad en el mercado como tal, ¿sí? Ahora, otra fuerza muy fuerte, aparte del regulador y la competencia, es obviamente el cliente, ¿sí? Muchas tesis de varios panelistas, de varios ponentes. Me gusta mucho cuando dicen que realmente la innovación, cualquier tipo y de hecho en cualquier sector, no solo el financiero, es siempre el que genera la innovación al final del día es el cliente, porque él es la chispa, él es la luz inicial que hace que todo el sector, que todos los emprendedores, todas las personas y hasta el regulador, todos nos movamos de cara a las expectativas y necesidades que tienes. Es esa fuerza que hace que todo se mueva. Entonces, aquí no ha sido la excepción. El Open Banking también indirectamente es a partir de las expectativas, de las nuevas preferencias de los consumidores, del estándar que tienen ya en otras industrias, desde Netflix, desde Amazon y, perdón, también las nuevas generaciones que para ellos dan por hecho eh, este, este servicio. Entonces, lo que busca el cliente como tal, lo que les decía, es una experiencia sin fricciones, es el menor esfuerzo, porque eso genera mucho más valor, conveniencia o beneficio al cliente al final del día. Entonces, miren este triángulo. Entonces, si yo por un lado busco competitividad dentro del sector financiero, con el fin de que compitan en precios, en servicio, en calidad y demás, por el otro lado veo que las preferencias del cliente se va hacia un ambiente sin fricciones, súper sutil, fluido, ¿sí? Y por el otro lado soy un regulador que justamente tengo que balancear la cancha y ir a la par de estos aspectos, de estas fuerzas, pues ahí se genera con la combinación de estos tres, como pueden ver, la banca abierta o el esquema normativo de Open Banking como tal, ¿no? Entonces es muy interesante estas fuerzas como estamos viéndolo, ¿no? Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando? Como les decía, muchos de nosotros tal vez ya estamos ocupando la banca abierta o servicios de Open Finance sin saber, sin darnos cuenta. El mayor uso que le damos, al menos aquí en Ecuador, tiene que ver con las tarjetas de crédito, en la cual si nosotros registramos en muchas plataformas, ¿no es cierto? La tarjeta de crédito Netflix, Star Plus, Uber, Pedidos Ya y muchas otras. Y es ahí donde, si se dan cuenta, noten lo que les decía, o sea, registramos un servicio financiero y hacemos transacciones económicas sin salir de la aplicación. Sobre todo si registramos tarjetas de crédito, lo que estamos es tragando a través de un crédito, no de mi saldo en cuenta corriente de ahorros, sino a través de un crédito, ese rato emitido, por decirlo así, con la tarjeta, estamos consumiendo un bien o servicio y ejecutando una transacción económica. Pero los distintos casos de uso que ya vamos a ver, las distintas oportunidades que brinda este esquema normativo abierto y competitivo son infinitas. Y justamente esta es la evolución que ha existido en algunos países y cuáles son los ejemplos o casos de uso de propuestas de valor con su marca respectiva. Tenemos desde agregadores de datos, ¿sí? El tema con las tarjetas de crédito y tenemos otro tipo de modelos que les voy a explicar un poco más adelante, pero que justamente esa es la evolución. Entonces hay mucho por hacer y como les digo, a la vuelta de la esquina está el tema de Open Banking. Listo, ahora, súper importante, esta diapositiva es muy importante. Quería comentarles, dentro de la banca abierta en general hay dos grandes modelos de negocio y de estructura como tal. Sí, son los famosos arquetipos. Y me voy a centrar en dos de ellos, ¿sí? Hay dos modelos en el cual yo puedo ser un modelo de banca como plataforma o banking as platform, como lo pueden ver ahí, o puedo ser un modelo de banca como servicio o banking as a service. Este último se le conoce como BaaS, Banking as a Service. Estos dos modelos se ejecutan gracias al Open Banking, a la misma normativa. La gran diferencia, como vamos a ver, es el rol protagónico o no protagónico que en este caso los bancos van a tomar, ¿sí? Entonces, para explicarles, y esto es muy importante que sepan, déjenme, voy a ver si tengo una pluma. Bueno, no tengo, ya. Vamos por el primero. El banca como plataforma, como su nombre lo indica, la plataforma
sería justamente el banco, es el front, es el protagonista, ¿sí? Y lo que pasa es que proveedores de servicios externos o servicios relacionados son parte de esa plataforma, pero en el ambiente de la banca, en línea o de la banca móvil. Un ejemplo de esto son los seguros o en otros países son cuando dentro de mi banca móvil puedo invertir en acciones, puedo comprar cripto, como en el caso de Nubank, o puedo comprar seguros. Si se dan cuenta, ahí el banco es la plataforma, es el Amazon, es el Mercado Libre, en donde a través de esta plataforma, sin salir de ella, sin salir de mi banca móvil o mi banca web, puedo contratar o consumir estos servicios de actores externos, ¿sí? Estos últimos pagan una comisión a la plataforma o al banco, en este caso, por permitirles ofrecer sus productos a la base de clientes, ¿ya? Entonces, como ven, es un modelo de servicio interesante que ya se venía aplicando. De hecho, el modelo banca seguro, si se quiere decir así, es un modelo de banca como plataforma. La plataforma que sirve para que como vitrina para que los seguros se puedan vender, consumir y demás, intercambiar y distribuir, son los bancos. Y es un modelo de negocio de por sí. Y de hecho es un modelo de negocio que genera valor a todas las partes, al asegurador, al banco y al cliente final, ¿sí? Y ese modelo es el que se conoce como banca como plataforma o banking as platform, ¿sí? Ahora, el otro modelo y que captura la norma, no me voy a concentrar en estos dos de acá, sino en este de acá, es el modelo de banca como servicio y es el opuesto. Ahí cambiamos de roles. Ya el banco no es el protagonista, sino es más bien un actor secundario que se conecta a una plataforma y más bien brinda un servicio a esa plataforma y por eso se llama Banking as a Service. Entonces, cuando yo les mencionaba de que si estoy en Uber, Rappi, Pedidos Ya, Despegar.com, Booking, Netflix y demás, y necesito hacer una transacción económica, esta plataforma, Netflix, Uber, Amazon, Rappi y demás, dentro de su misma plataforma, dentro de su mismo ambiente o ecosistema, me permite hacer una transacción económica con un proveedor financiero, llámese bancos seguros, pero sin necesidad de irme a la plataforma de esta institución financiera, sino a través de las APIs, dentro del mismo ambiente, dentro de la misma experiencia, yo puedo hacer transacciones financieras. Pero no es que Amazon, Uber o Rappi ahora es un banco. Sé que muchos de ellos lo intentan también, pero no, es que dentro de su ambiente permite que se conecten varias instituciones financieras para en la misma plataforma poder hacer transacciones económicas. Entonces, si se dan cuenta, es la otra cara de la moneda o es cuando es todo lo opuesto a la banca como plataforma. Entonces, ¿existen oportunidades y desafíos en cada una de ellas? Por supuesto. Muchos, vamos a ver, hay muchos modelos o estrategias de negocio de ciertas instituciones financieras que escogen un esquema de plataforma o de servicio o híbrido como tal. Es muy interesante este punto. Y bueno, lo que les decía, aquí está las diferencias, yo les voy a compartir esta diapositiva, de hecho, es parte, digamos, de la charla de hoy para que puedan verlo a detalle. Pero básicamente aquí están las diferencias y características clave de un modelo o el otro, ¿no? En el modelo, por ejemplo, de banca como plataforma, quien mantiene la relación con el cliente es el banco, porque están entrando a su plataforma, ¿no es cierto? Él es el dueño del cliente y decide qué tipo, la experiencia del cliente y qué tipo de clientes o proveedores, perdón, se conectan a la plataforma del banco, ¿sí? Mantiene la relación, mantiene el control y hasta cierto punto pone las condiciones y agrega valor a sus clientes. Por el otro lado, en el modelo de banca servicio, ahí el actor principal no es el banco, sino es otra plataforma y también tiene sus pros y también tiene muchos beneficios o diferencias, ¿no? La experiencia del cliente, al fin de cuentas, sigue siendo buena, tal vez no a través de la plataforma del banco, pero a través de otra plataforma. Y lo que sí pierde es la relación directa con el cliente porque ahí el protagonista se vuelve la plataforma Booking.com o la app de pedidos ya y demás. No obstante, para el banco eso también le genera ingresos. Todo depende del caso de uso. Aquí es bien importante, cuando yo me refiero a banca como plataforma o banco como servicio, todo depende del caso de uso. Recuerden que dentro del portafolio de productos y servicios del banco tenemos una infinidad. Tenemos ahorros y dentro de ahorros cuenta o dentro de las cuentas de corrientes, ahorros, tenemos inversiones, tenemos créditos y dentro de créditos un sinnúmero de tipo de créditos. Tenemos pagos transaccionales, pago a servicios, transferencias monetarias,
transferencias internacionales. O sea, existe un portafolio súper amplio. Entonces, el banco puede decidir qué producto, qué servicio de su portafolio es el que disponibiliza a esta otra plataforma. ¿Sí? Entonces, yo puedo estar, por ejemplo, en un despegar.com o puedo estar en un Milun Carros, por ejemplo, y dentro de la misma plataforma puedo hacer una transacción económica, pero del producto que el banco disponibiliza. O sea, no es que va a disponibilizar todos los servicios. Todo va a depender de la lógica de la plataforma en la que estoy haciendo la transacción. Si estoy tal vez en Milun Carros, por poner un ejemplo extremo, tal vez el banco disponibiliza el servicio de crédito en línea automotriz dentro de Milun Carros, ¿ya? No va a disponibilizar un servicio de transferencia internacional o un servicio de pago a la empresa eléctrica, por decirles algo, o un pago del peaje, ¿sí? Entonces, es todo un modelo de negocio, es toda una estructura, toda una estrategia y definiciones que esto exige, digamos, más que exige, sino esto plantea a los bancos para entrar a estos modelos de negocio, ¿sí? Ustedes dirán que no estamos haciendo esto, que está muy alejado, pero miren, un ejemplo súper práctico. Los corresponsales no bancarios son ya actores no financieros que proveen o distribuyen servicios financieros de actores que están, que son los bancos o instituciones financieras. Cuando yo voy a un mi vecino o a un banco del barrio, yo voy a ese sitio, que no es un banco físicamente hablando, y a través de una herramienta tecnológica que los bancos proveen, el tendero o mi vecino me puede ayudar a hacer transacciones económicas. Entonces, y eso ya lo permite la ley ecuatoriana, existe creo que una norma o un artículo que regula los CNBs o corresponsales no bancarios. Si se dan cuenta, ¿por qué no? Si eso existe para tiendas como las de barrio, ¿por qué no llevar exactamente esa misma lógica a tiendas pero en línea? ¿Sí? Así como hay para tiendas físicas de este método de distribución, este un CNB, ¿por qué no tener un CNB digital? Que podría hacer un pedidos ya. Es exactamente lo mismo. Tienes que garantizar y generarle una conexión, tal cual pasa en mi vecino o en el banco del barrio. Eso tendría que ser como un pedidos ya o un Rappi, que es una tienda en línea, y se genera un mi vecino digital, básicamente, si se ponen a pensar en ese sentido. ¿Cuáles son los beneficios? Como les decía, cada uno de estos dos modelos plantea beneficios y también tal vez cosas desafíos, llamémosle así. Bueno, los beneficios es que ambos modelos generan negocio al banco, definitivamente, porque ya sea como plataforma o ya sea yo como actor secundario como servicio, una transacción económica se está dando en mi institución financiera. En la una soy protagonista, en la otra no tanto, no tengo una relación directa, pero se está generando negocio, ¿sí? Entonces, sin duda, genera beneficios al banco. Ahora, en mi experiencia, en lo que yo he ido investigando en algunas economías, por qué si los bancos son reticentes o son escépticos al modelo de banca como servicio, sobre todo, o al modelo de banca abierta o open banking, es a la larga por tener, por no perder la relación con el cliente. Si se dan cuenta, existe mucho esfuerzo y literalmente existe hay un costo de adquirir un cliente, el famoso costo de adquisición de clientes o CAC. Entonces, eso es algo que han invertido los bancos y eso hace que tal vez no les parezca tan interesante estar en el back office, ¿no? O estar como actor secundario tras bambalinas, ¿sí? Vi que alguien levantó la mano. ¿Les parece si termino esta parte del Open Banking y ahí avanzamos con preguntas y respuestas? Ahí no sé, Diego, si lo hacemos así o interrumpimos o vamos respondiendo más que interrumpir. Yo creo que, Carlitos, podríamos ir respondiendo. Justamente está Edgar Ya, con la mano levantada. Déjame, le subimos al... ya buenas. exacto. Listo, Edgar, bienvenido. Puedes hablar ahora. Edgar, ya tienes habilitado. Puedes comentarnos. Exacto. Qué Muy tal, bien. Diego? Buenas tardes desde México.
Un abrazo. Oh, vas. Pues nada más, el Open Finance, la verdad es que para nosotros estamos ahorita estudiando precisamente la gestión e innovación en instituciones financieras. Y nos llamó mucho la atención el Open Finance porque pues actualmente estamos trabajando con Mastercard temas de data analytics, de temas de pagos, de APIs, pero todo esto pues básicamente se está regulando o ya está regulado, Carlos. Ok, esa es la pregunta. A ver, ¿me hablas de en México o aquí en En Ecuador? México, ¿cómo se ve? Porque acá, digamos, pues estamos trabajando, estamos aquí en el Tecnológico de Monterrey, en la parte de licenciatura en Administración Financiera y tenemos gente de contabilidad. Y bueno, pues los Ya, chicos perfecto. están preguntando sobre todo Ah, esto. ya te entiendo. Muchísimas gracias, Edgar. A ver, ¿qué te cuento? De lo que yo he investigado, y de hecho tengo una diapositiva, México fue el primer país latinoamericano en adoptar el Open Finance, ¿ya? Esto fue hace unos 4 o 5 años, si no estoy mal. Me puedo equivocar, pero por ahí va. Pero lo que justamente conversé con un colega colombiano, lo que ha pasado es que no se ha podido materializar esa normativa. O sea, fue un excelente boom, fue una noticia en su momento, pero no se han materializado casos de uso efectivos, ¿ya? Tal vez eso suele pasar, como tú sabes, al ser el primero, obviamente tú no tienes moldes, por así decirlo, o tropicalización de otros países similares. Lo que supe es que en México, como tú bien dices, se fue súper segmentado. O sea, si bien se hizo un esquema open de finance, no solo banking, pero fue súper segmentado en el caso de uso. Entendía que, por ejemplo, uno de los casos de usos que se priorizó era con ATMs o era un crédito para pymes, por ejemplo. Ya, entonces, con crédito para pymes vamos a tener un modelo de Open Finance en el cual se involucre los aspectos que les comenté, pero súper puntual, bien segmentado a ese producto. Y otro era de cajeros automáticos. Ahora, tú mencionaste un punto y para todos súper importante y creo que es la piedra angular. Si bien el Open Finance, como ven, permite estos dos modelos de negocio, de distribución, de ser plataforma o estar como servicio, el core del Open Finance y de la normativa es la compartición de datos, ¿ya? Es la compartición de datos porque hoy en día, ¿sí? Dentro del esquema de transformación digital, los datos son un activo digital, ¿sí? Tal cual una plataforma, tal cual un software, gozan de intangibilidad y agregan valor. Lo interesante de los datos, para que lo piensen así, es que tiene rendimientos exponenciales. Si yo tengo dos columnas de Excel, genero un valor. Pero si yo puedo esas dos columnas del Excel unirlas con 10.000 otras columnas de Excel que me generan más atributos y más conocimiento del cliente, pues eso se exponencializa, ¿sí? O sea, los datos de esa tangibilidad y potencia es muy amplia. Entonces, son un producto en sí como tal. Entonces, esto les comento porque el Open Banking lo que busca, obviamente, es que se conecten a través de APIs, del uno sea proveedor del uno o front del otro, ok. Pero el core es que si yo comparto este activo digital que se llama datos, ahí lo que yo puedo hacer es generar nuevos modelos de negocio, puedo ser más competitivo, puedo generar mejores precios sin necesidad de generar una línea de código, sin necesidad de implementar inteligencia artificial, sin necesidad de implementar nada más. Es simplemente reducir brechas de información de este león dormido que son los datos. ¿Ya? Es un activo, es un león que no se lo ha despertado a menos que a través de la ley. ¿Sí? Eso, Edgar. También, Diego, aprovecho, vi una pregunta sobre de Mirella, si no estoy mal, que tiene que ver con la ley de protección de datos. Y qué buena pregunta, es justamente una pregunta natural que emerge cuando estamos hablando de estos temas. Y como les decía, al ser un esquema normativo de Open Finance, una de las primeras cosas de las que parte este esquema normativo, tanto en México como en Colombia y en otros países, es justamente el que esté consistente y alineado a los otros cuerpos normativos ya existentes. Esto llámese seguridad de la información o ciberseguridad, que existe leyes o proyectos de ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Comercio Electrónico y otros cuerpos normativos. Entonces, el Open Finance como producto normativo, como norma o ley, es y tiene que ser consistente con eso.
Ahora, primero, entonces, no va a haber una ley de Open Finance que esté en contradicción o sea inconsistente con esas otras leyes, primero. Y segundo, lo más importante, la Ley Orgánica de Protección de Datos no te claramente menciona que el habilitante principal para poder gestionar los datos de una persona es su autorización, es su consentimiento expreso. ¿Ya? Entonces, siempre y cuando se cumpla esta solicitud de la norma, el Open Finance es viable, si te das cuenta. Ay, si es que no se cumple esa norma, no solo el Open Finance, sino el uso de los datos no se lo puede hacer. Entonces, la ley no es prohibitiva en sí, lo que te pone es justamente cuáles son los mecanismos en los cuales se puede tener un escenario de gestión de datos bajo la autorización del cliente, que al final de cuentas somos los dueños. Entonces, el Open Finance puede florecer respetando tranquilamente la Ley Orgánica de Protección de Datos y muchas otras leyes, siempre y cuando se tenga la autorización del cliente, siempre y cuando se cumplan las normativas de esas otras leyes y más bien así generar un ambiente de confianza, ¿ya? Lo que busca la norma y por eso el generador de esto es el regulador, si se dan cuenta, es más bien que sea confiable esto, que sea seguro, sea transparente y que goce de competitividad, ¿ya? Y ya les voy a presentar algunos casos de uso que se están dando en Chile en tema de Open Finance como tal, que son muy interesantes. Eso, no sé si existe alguna pregunta adicional, Diego, creo que Ahorita no todavía, ya. Carlitos. Esta parte de los casos de éxito que nos indicas o que nos comentaste, me parece genial, porque claro, una de las preguntas de quienes se inscribieron era esa. ¿Cuáles han sido esas mejores prácticas que han existido en el país? Pero si los tenemos mapeados también a nivel de Latinoamérica, aplicando el tema de Open Finance, pues sería genial. Claro, qué buen tema. Y te comparto, Diego, y a todos. Un caso, por ejemplo, de éxito muy interesante en Brasil, les podría decir, es el tema de las hipotecas, ¿ya? Cuando tú tienes o cuando tenemos en un país un esquema de Open Finance, en donde, como les digo, de manera abierta, con instituciones reguladas y aprobadas, se comparte información con el consentimiento del cliente, ¿sí? Considerando eso. Cuando tú tienes un esquema de esta naturaleza, emerge algo que se llama la portabilidad financiera, ¿sí? No sé si muchos conocen, pero la mejor forma de explicar esto, sobre todo aquí en Ecuador, no sé cómo sea en México, pero la portabilidad financiera quiere decir, viene del concepto de portabilidad móvil. La portabilidad móvil es cuando nos llaman a nuestros teléfonos de Claro o de Movistar y nos dicen que sin un costo, sin una barrera de entrada, podemos mantener el mismo número, ¿sí? Y cambiarnos de la operadora inmediatamente bajo el consentimiento expreso por línea telefónica. La portabilidad lo que genera es fluidez. Tal vez muchos de aquí no se acuerden, yo sí me acuerdo todavía, pero hace mucho tiempo cuando no había portabilidad o interoperabilidad, las operadoras móviles no se podía hablar una con la otra. Si yo era de una operadora móvil, no podía llamar a la otra operadora. No, era como querían generar efectos de red. Es decir, que si yo tengo solo esa operadora móvil, pues solo con ellos me puedo comunicar. ¿Ya? Eso les hablo hace unos 22 años. Después, ok, ya se podía hablar con la otra operadora móvil. Ok, y ojo, siempre la tecnología lo permitió. Era solo un tema normativo y de mercado. No era un tema tecnológico. Pero ¿qué pasaba después? Si yo me quería cambiar a otra operadora móvil por malas condiciones, por un mal servicio, por un alto precio, el costo o la barrera que yo tenía para irme a otra operadora era que perdí el número de teléfono y tenía que tener uno nuevo. Y eso hacía que todos mis contactos pues tal vez no tengan el nuevo número de teléfono y eso implicaba ciertos costos. O sea, era fricción. Y eso hacía que no había libre fluidez de entrar y salir de una operadora a otra. Entonces, nuevamente, vino una ley en la que les hizo generar esta famosa portabilidad. ¿Qué es portabilidad? Que yo con un solo número telefónico me puedo mover de distinta operadora con el fin de que sea un poco más competitivo. Entonces,
ese poder que antes tenían estas instituciones de decirte, mira, si vienes acá o si te vas de aquí pierdes el número o solo puedes hablar con los de la misma red, ese es poder de mercado. Eso genera fricciones y eso no genera competitividad. Entonces, gracias a estas normas es que ya hay una portabilidad financiera, de móvil, perdón, y te pueden llamar y te pueden decir, mira, si tú quieres venir a Claro o Movistar, solo acéptame y te doy lo mismo que te están dando a un mejor precio y en 2 segundos estás ya cambiado y con el mismo número. Entonces tú no sientes absolutamente nada, no hay un costo, no hay una fricción y solo depende de ti. Ya, pues traslademos todo eso que les he comentado, o sea, todos esos conceptos, esos costos, todas esas barreras y todos esos beneficios, traslademos ahora, gracias al Open Finance, trasladémoslo a las instituciones financieras. Hagamos de cuenta, y esto es lo que les decía en Brasil, digamos yo tengo un crédito hipotecario, ¿ya? Yo tengo un crédito hipotecario, no sé, a una tasa del 10% a 20 o 15 años, que generalmente es lo que al menos aquí en Ecuador se toman los créditos hipotecarios de largo plazo para comprar un bien raíz. Ya, pero ahorita, si yo me quisiera ir a otra institución financiera, existen costos de salida de la institución financiera actual y existen costos de entrada para una nueva institución financiera, por un lado. Por el otro, yo no tengo la información de cuál es la tasa de interés actual, ¿sí? Y específica que me cobrarían a mí las otras instituciones financieras. ¿Ya? Entonces hay asimetrías de información. Todos estos elementos hacen que ese mercado no sea competitivo, no haya fluidez. Es por eso que uno se casa con la hipoteca. Es decir, yo pedí con tal institución financiera la hipoteca y los 20, 25 años me voy de largo con esa institución financiera. Es un matrimonio por poco que estamos haciendo. Ahora, con la portabilidad financiera y lo que pasó en Brasil es que al compartir la información, por un lado, entre instituciones financieras y bajo la aprobación del cliente de las operaciones crediticias hipotecarias, ¿sí? Y por el otro, estandarizar las cuentas y los procesos de entrada y salida para créditos hipotecarios. Si se dan cuenta de temas normativos, al hacer eso, lo que pasó en Brasil es que muchas instituciones financieras empezaron a llamar a otros clientes para capturarlos de otras instituciones financieras y totalmente legítimo. Es decir, con la aprobación del cliente, esta otra institución financiera regulada accedió a los datos, a la operación de crédito y le pudo llamar y ofrecer una mejor tasa de interés, que en este ejemplo me gusta ponerlo porque el hecho de que te reduzcan 1 o 2% en una tasa de interés a 15 años de montos grandes de un bien raíz de más o menos 100.000, 200.000 dólares, le representaba al cliente en valor presente un ahorro pero increíble, sustancial, ¿ya? Entonces, ese es el valor que genera, eso es el beneficio tangible que trae al usuario. Por un lado, el banco que llama y captura al cliente genera un nuevo cliente. Por el otro, el cliente se beneficia de una tasa más baja y en valor presente un ahorro monetario y se genera mayor competitividad. Es tanto esto en Brasil, digamos, que ya es un ecosistema formal, que existen incluso empresas fintech que te hacen ese match. No son ni siquiera las instituciones financieras, sino hay empresas fintech que se encargan, obviamente, ellas también están aprobadas, están con la autorización de los clientes, y ellas se encargan de identificar instituciones financieras que pueden generarte tasas más baratas y ofrecen al cliente ese servicio. Entonces, en este ejemplo, yo soy empleado de esta fintech y te llamo, hola, mi nombre es Carlos, soy empleado de esta fintech brasilera. Me he dado cuenta que tú tienes un crédito en el banco X a tal plazo, con tal tasa. Te cuento que, bueno, por la ley de Open Finance, yo puedo acceder bajo tu consentimiento a este tipo de datos, no a todos, a este tipo de datos, y veo que en esta otra cooperativa o en este otro banco te generarían un 2% de ahorro que si a 20 años con el monto que tú has pedido crédito a valor presente, te genera un ahorro de 40.000 dólares. Y el modelo es tan interesante que esta fintech te dice, si tú me apruebas, tal cual funciona con la portabilidad móvil, y yo ejecuto el cambio y a ti no te cuesta nada, solo tienes que darme el ok y yo genero el cambio y al otro día la cuota ya no la pagas al banco A de 200 dólares, sino pagas al banco B de 100 dólares, ¿sí? Y lo interesante es que de este valor generado, de este ahorro generado, la fintech te cobra
sus honorarios, pero del ahorro generado. Es básicamente una tasa de éxito, si se dan cuenta. Es un success fee. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ponía este ejemplo? Porque se beneficia el banco que captura el cliente, se beneficia el cliente y se beneficia la fintech. ¿Ya? Muchos de ustedes dirán, oye, pero ¿y qué pasa con el banco que pierde el cliente? Pues en algunos casos yo hablé tuve el chance de conversar con los dueños de esta fintech. En muchos casos, en este ejercicio, lo que suele pasar es que la institución financiera que está al borde o que ya mismo se le va a ir al cliente a otra institución, lo que hace son ejercicios de retención del cliente. Entonces le termina bajando la tasa y el costo de adquirir un nuevo cliente es mucho más alto del costo de retenerlo. Entonces es una estrategia incluso más eficiente para la institución financiera. El cliente termina ganando porque tal vez no salió del banco, pero le dieron una oportunidad o una mejor tasa. ¿Ya? Este ejemplo me he tomado el tiempo, pero esto pasa en Brasil. En Chile, entiendo, se hizo para pyme también en el tema de créditos y aquí la clave es la portabilidad financiera que genera el Open Finance. Por un lado, el compartir ciertos datos bajo la autorización del cliente y solo actores regulados. Y por el otro, estandarizar ciertos procesos de entrada y salida en cada producto, servicio u operación financiera para que fluya y sea más competitivo, ¿sí? Entonces, es súper chévere esto porque si se dan cuenta, aquí es una innovación regulatoria. No estamos creando un nuevo algoritmo, no es una nueva inteligencia artificial generativa, no es computación cuántica, no es algo de código tecnológico en sí, más bien es simplemente hacer un ajuste normativo respetando las normas actuales y que potencie lo que ya existe, el mercado actual, beneficie a todos los actores y obviamente todo esto se habilita a través de las APIs, de tecnología ya existente. Es eso, es básicamente conectar los puntos y explotarlos en ese sentido. ¿Sí? Diego, no sé si querías comentar Súper algo. clarísimo. No, más bien, gracias, Carlitos. Al final, em, el Open Finance lo que busca es esto, lo que tú nos acabas de dar, este puntal al final, que todo sea transparente y que existan los ganar-ganar y que existan entre cada una de las personas que están involucradas dentro de la misma. Entonces, me parece súper interesante. Creo que todavía tenemos mucho Sí, por trabajar, al menos aquí, pero está a la vuelta de la esquina. Al final, como tú dices, ya nuestros vecinos lo están aplicando y solamente nos van a permitir en poco tiempo estar en las mismas. Tenemos una persona, por favor, Mireya, estás ya, tienes la opción de poder hablar. Puedes abrir tu micrófono, Mireya. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y sí. claro, Mireya, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Oye, mucho gusto con todas las cosas maravillosas que nos acabas de decir. Yo soy una persona que me encanta mucho el mundo tecnológico sin ser tecnológica y por eso me inscribí a este webinar. Muchas gracias por la invitación. Sabes que yo tengo una pregunta, no, ya no pude, ya no me daba la opción. Aquí en el país, estas normativas que tú acabas de mencionar, Mireya, no te escuché yo, no sé si solo fui yo o tú también, Carlitos. Sí, también le dejé de Sí, escuchar justo cuando me iba a hacer la exacto, pregunta. solo hasta la parte ahí, ahí, normativa te vi. ahí, Sí, ahí Sí, sí, ahí, sí, ahí sí ahí, ya. ahí, ya, dale, ya. Mireya. Aquí en el país, ¿cómo se están manejando estas nuevas normativas de lo que son los Open Finance? Porque obviamente yo estoy en el lado de las aseguradoras, yo soy un broker de seguros. Entonces, claro, al momento que tú decías la portabilidad de la información, hay mucha información que nos ayudaría a todo el ecosistema asegurador en transmitir algunas ciertas informaciones sobre los asegurados. Entonces Ujú. quería saber si estas normativas están en proyecto aquí en nuestro país o todavía es un sueño que todos deseamos que llegara, porque obviamente la ley que nosotros tenemos, yo te hice la pregunta sobre la ley, obviamente la ley está bastante estricta sobre la portabilidad de los datos. Acuérdate que la ley también dice que nosotros tenemos un cierto tiempo de almacenar la información y desaparecerla completamente. Ujú. Ujú. Entonces, esa es la parte.
que se me pone color rosa poder entender todo esta charla. Gracias. Chévere. No, más bien un gusto, Mireya. Qué bueno que estés disfrutando la charla y claro, atendiendo tu pregunta, a ver, los avances que ha habido en el país, ¿qué te diría? Creo que son interesantes desde el punto de vista de que yo he visto algunos actores del sector privado y público ya en algunos eventos conversando del tema, investigando, haciendo el análisis respectivo, porque obviamente esto tiene que ser un análisis como tal, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿qué te digo? Los bancos sí están abiertos, pero lo están explorando. Eh, yo he hablado en algunos foros con las personas de la Junta. Al fin de cuentas, este es un tema normativo y creo que la clave se puede llegar a dar aquí, como está pasando en Colombia, siempre y cuando se escoja un caso de uso en específico. O sea, aquí no se puede aplicar un open banking para todos los sectores, todos los productos, todos los servicios de la noche a la mañana. Yo creo que deberíamos ser bien cautos e ir viendo un caso idóneo en un Ujú. sector financiero idóneo, donde ya sea tal vez natural hacer esto y para que florezca. Te pongo un ejemplo, tú me dices que trabajas en el sector asegurador. Hoy en día en el sector de seguros es mucho más dócil, por decirlo así, o mucho más fértil el poder hacer esto porque ya es un ecosistema por naturaleza abierto. Como tú bien dices, tú eres broker. En el mundo de los seguros eso es normal, siempre ha sido así. Es parte de la cadena de valor. No es un tema por tecnología que emergieron los brokers, sino más bien la tecnología se adaptó. Entonces, tal vez un esquema de portabilidad o de reducir fricciones de información de datos entre los brokers y las aseguradoras es mucho más fácil. No se van a oponer porque ya el broker actualmente es socio de las aseguradoras. Lo que estaríamos haciendo es solo reducir las pocas barreras que ya existen, si te das cuenta. De hecho, en España, te comento, hay un concepto de billetera de seguros, que es un wallet, no sé si has oído, en donde, dime un segundito, se me está apagando la batería, dime un Dale, segundito, traigo dale, Carly. el cargador. Mientras, déjame conversarle a la Mireya. Oye, mire, te cuento algo que nos comenta el Carlitos, el tema de que esto es normativo y que solamente requiere ese impulso legal, ya con la nueva normativa de FinTech, de esta ley FinTech, ya tenemos ese paraguas legal. E incluso en varias instancias ya los entes reguladores, las diferentes juntas y las superintendencias ya están trabajando y hablando sobre el sandbox. Y un sandbox en donde se puedan no solamente pensar y hablar de estas integraciones, sino de una interoperabilidad e incluir otros factores que permitan a los productos e incluso al sector geográfico con el que van a trabajar en este sandbox pueda validar, porque claro, hay que aprender las cosas que han pasado en nuestro entorno. Colombia en su momento realizó a través del sandbox, realizó muchos temas innovadores y ahora están saltando algunos inconvenientes con el tema de ley de protección de datos, en donde se están dando cuenta que algunas empresas, algunas startups ingresaron, pero no ingresaron, ingresaron por sandbox, pero no saben cómo se les colaron y hoy están alterando al ecosistema, están realizando algunas startups cobranzas, pero ya no una cobranza normas, sino ya una de acoso al cliente. Entonces, aprendiendo estos esquemas cercanos, aquí cerquita, a 3 horas, cómo poder aplicarlos es algo que ya se está tratando. Y uno de los espacios en donde se está conversando esto, solamente ahí te lo dejo, mire, es el clúster financiero, en donde no solamente que se unieron varios bancos, sino se unieron los entes reguladores, se unió la academia, se unieron varios proveedores técnicos y legales del sector financiero, varias aseguradoras, algunos brokers, y se han sentado para conversar horizontalmente, holocráticamente, si lo quieres ver así, pero se sentaron para sobreponer sus intereses personales para un bien común. Entonces,
en muy poco tiempo vas a ver cómo empieza el propio mercado, la propia industria empieza a empujar estas normativas. Así que más tarde que nunca tenemos que empezar a estar preparados, Carlitos. Sí, mi querido Diego, de hecho, eh, has complementado súper bien con el tema del clúster, justamente están trabajando, más bien ahí te pregunto si no estoy mal, que obviamente yo sigo de cerca las interesantes iniciativas que tienen, creo que tienen una mesa formalmente hablando de Open Finance o no sé si creo que es de Open Banking, ¿no es cierto? Sí, señor. Ahí existe un Ya. proyecto de Open Banking. Ya, buenísimo. Entonces, mira, Mireya, ya ves, está a la vuelta de la esquina y cada vez más cerca. En el Ujú. clúster, formalmente en su plan institucional y estratégico, existe una mesa en donde entiendo participan varios actores y obviamente se empieza con un diagnóstico, un análisis, una exploración, un discovery y de ahí entra el carácter normativo de la tecnología. Entonces, toma tiempo, definitivamente, pero aquí ya se está hablando de este tema y justamente en espacios tan buenos como en el IPBF que hablamos de esto, ¿no? Eso, ¿te parece, Diego, si avanzamos? Tengo todavía todo el mundo Dale. de Open Finance, perdón, de Open Insurance como tal, pero bueno, básicamente son los mismos principios. Aquí tengo un cuadrito en donde se puede ver todos los casos de uso o como he puesto ahí, propuestas de valor en cada uno de los ejemplos o de los servicios tradicionales de la banca, en los cuales este servicio abierto, open, puede mejorar y agregar valor justamente a los actores involucrados en asesoría, en originación, en agregación financiera, en créditos, en hipotecas, ¿sí? Entonces es muy, muy interesante lo que puede volver a hacer. Poco aquí es lo que les decía del BaaS, o del Banking as a Service, cómo se descompone en el servicio como tal y las soluciones que se puede ofrecer bajo este servicio, ¿no? Dentro de la banca móvil, la generación de tarjetas, la originación de créditos, e incluso esquemas de lealtad y los distintos descomposición de servicios que se podría dar, ¿no? Algunos ejemplos, avanzo de manera rápida en esto y bueno, ya los casos de uso específicos que se pueden dar, como ven, como base angular, esperando en la seguridad. Aquí hay unos ejemplos que actualmente los aplican algunos bancos en Europa sobre todo y en los Estados Unidos de Open Banking, ya sea como banca como servicio o como plataforma. Sí, y hay algunos que, como les decía, manejan un esquema híbrido como tal. ¿Sí? Y también hay algunas fintechs, sobre todo los bancos digitales como Revolut, N26 o Nubank, en los cuales ellos han sido muy agresivos en justamente explotar estas alternativas u oportunidades tecnológicas. Y por ejemplo, en Nubank podemos comprar criptomonedas, podemos invertir en bolsa, podemos comprar seguros y distintos otros servicios gracias a estos modelos, ¿no? Entonces ellos han sido desde por naturaleza digitales, nativos digitales y por naturaleza abiertos a la innovación. Entonces ahí es donde ha sido súper fértil el tener estas propuestas de valor. Esta es la regulación no del Open Finance como les presenté en la diapositiva anterior, sino ya más bien del Open Banking como tal. Como ven ahí, en México ya se estaba trabajando, Brasil también líder en varios temas financieros, no ha sido la excepción aquí, y en otros países como pueden ver, ¿sí? En Latinoamérica, esta es la diapositiva que les quería mostrar y que les decía de México, un poco cómo estaba estipulado. El caso de uso era con los ATMs, con los retails. Esto fue hace un tiempo cuando se creó o se llevó a cabo la normativa de Open Finance. Años ya después, en conversaciones con distintos actores que he tenido la oportunidad de compartir, pues no ha habido los beneficios. Tal vez fue un enfoque muy amplio o se abarcó mucho al inicio y se tiene que hacer un ajuste como tal, ¿sí? Aquí está el portafolio de habilitadores y de proveedores distintos como ejemplo, ¿no? En el mundo de Open Finance o de Open Banking en este caso, para que vean que hay muchos actores que están involucrados, interesados en distintas puntas o distintas etapas en la cadena de valor como tal, ¿sí? Esto tiene que ver, en cambio, con las estrategias. Cada banco decide tomar una estrategia y relacionamiento con algunos proveedores o actores
y también tiene un enfoque híbrido como tal. Algunas cosas las desarrollan internamente, otras externamente o a veces es compartido. Entonces ya existen muchas oficinas, gerencias o departamentos en bancos, sobre todo multinacionales grandes, que de gerencias de banca como servicio o de banca como plataforma o de modelos justamente de banca abierta en donde deciden manejar un modelo híbrido o especializado como tal. Y justamente dentro de esta estrategia también priorizan cuáles son los casos de uso o APIs en las cuales se va a trabajar con los departamentos de tecnología, considerando el esfuerzo de implementación y el valor económico generado, para con eso saber cuáles son los casos de uso o las APIs que hay que disponibilizar para poder ejecutar este servicio, ¿no? Entonces, como conclusión, aquí tenemos para finalizar la parte de Open Banking, cuáles son los involucrados, qué quiere decir el modelo abierto, cuál es el beneficio en general y el esquema de Open Banking y obviamente los beneficios, ¿no? Un beneficio interesante con los datos es la agregación de información y esto genera proveedores que se los conoce como agregadores financieros. Aquí en Ecuador todavía no existe, pero en Europa y en los Estados Unidos existe lo que se llama agregadores financieros, los cuales consolidan información de todos los bancos o de todas las instituciones financieras para poder en una sola billetera ofrecerte de manera consolidada un reporte de gastos, un saldo, una asesoría, una gestión financiera como tal, ¿no? Entonces, es muy interesante este mundo como tal. Eso es lo que les quería comentar sobre el Open Banking, que en su mayoría es lo que más llama la atención dentro del Open Finance, porque como ustedes saben, la industria bancaria la mayoría de países, pues tiene es un poco más grande, ¿no? Ahora vamos al Open Insurance. Como les decía, en el caso de los seguros es mucho más fértil y natural el tener un esquema abierto, porque de por sí ya es un esquema abierto, ¿sí? Justamente los brokers, los peritos, los agentes, los proveedores de asistencias y distintas otras empresas son parte del ecosistema en que trabajamos de manera colaborativa o en conjunto. Entonces el esquema ya es semiabierto por naturaleza, por decirlo así, o en algunos casos súper abierto. Lo que haría la normativa en el caso de los seguros realmente es facilitar o eficientizar lo que ya existe actualmente, ¿sí? Y eso es un poco el punto de partida para explicar el Open Insurance. Nosotros en seguros tenemos varios ecosistemas. El seguro no tiene problema en estar por detrás, es decir, contrario al banco que quiere mantener una relación directa, un relacionamiento con el cliente y un protagonismo en esta relación. El seguro toda la vida a veces tiene una relación directa en el canal directo, pero a veces está como un servicio, o sea, por detrás. Entonces no tiene problema en estar por detrás y siempre acompaña de manera invisible, si se dan cuenta, a los ecosistemas o a los sectores económicos. Entonces tenemos el ecosistema de automotriz o de automóviles, de hogar, de salud, de vida, de viajes y demás. Y el seguro siempre está por detrás. Cuando yo hago un viaje, tal vez sin saberlo me aseguré. Cuando compro un pasaje estoy con un seguro, cuando estoy con una tarjeta de crédito sin saberlo me aseguré, o sea, no tengo una fricción, está invisible el seguro por naturaleza en algunos casos, ¿sí? Sobre todo los seguros contextuales, como se les llama. Entonces, por eso el sector asegurador es mucho más fértil, ¿ya? Y si se dan cuenta, esta lógica abierta del seguro es, es lo que se quiere llevar a otros sectores financieros como el bancario. Entonces, y yo un poco digo, lo que se quiere hacer en el sector bancario es una especie de intermediación o brokerización del sector bancario, porque es traer lo que ya está en el mundo de seguros del sector bancario. Nuevamente, esto funciona tecnológicamente a través de APIs de proveedores que las exponen para que sean consumidos con otros actores. Y bueno, aquí tenemos bastantísimos ejemplos ya que están funcionando en el Ecuador y en el mundo y que básicamente son los modelos de banca seguros o modelos de distribución masiva con retails, con empresas, digamos, con otro giro de negocio, pero que por detrás están colocando productos de seguros generales, de vida, salud, asistencias y demás, y se está generando igual un modelo de negocio. ¿Por qué se hace esto en seguros? Es porque ya existía esto antes de las leyes de Open Finance o de las tecnologías como las APIs. Esto ya existía porque
las cadenas de retail, los bancos, los brokers y otro tipo de empresas ya eran parte de su cadena de distribución. Así estaba estructurado el modelo de negocio o la cadena de valor del seguro. Entonces es por eso que es un ecosistema mucho más noble y mucho más fértil para que emerja este tipo de normativas, ¿sí? ¿Tiene relación con el Open Banking? Claro que tiene relación, porque justamente el haber Open Banking me permite yo poder ser un proveedor de servicios bajo el modelo de banca de plataforma como tal. Existe un subconcepto dentro del mundo del Open Insurance que son los seguros embebidos o se le conoce como inglés como Embedded Finance. Entonces, básicamente lo que propone el Embedded Finance es un mundo en donde yo pueda adquirir servicios financieros eh, en cualquier parte. O sea, como decía Bill Gates, lo que se necesita es banca, no necesariamente bancos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo adquirir como ese puesto de hamburguesas, en el bus, en una tienda, en una licorería, en un bar y demás. Yo puedo hacer transacciones financieras, puedo consumir servicios financieros, ya sea de bancos seguros, pero no es necesario que estén los bancos ahí. Ellos pueden, o las instituciones de seguros pueden estar por detrás. Esto ya pasa mucho en los seguros, pero por eso les digo que es llevar esta lógica al mundo bancario. Entonces, eso es lo que intenta que las finanzas estén embebidas. Por eso se le conoce como el embedded finance. Es que mientras yo hago una transacción, embebido de por sí, está incrustado, si se quiere decir, un servicio financiero. Sí, gracias a las tecnologías. ¿Sí? Esto es lo que tenemos actualmente, los servicios financieros con marketplaces online. Por ejemplo, Mercado Libre tiene venta de seguros, Amazon tiene productos financieros con terceros, con partners o proveedores externos, y también está sacando los propios de ellos, pero se está generando un ecosistema como tal. Aquí hay un ejemplo justamente de esto, ¿no? De instituciones financieras de banca y seguros tradicionales por un lado y por el otro, en cambio, instituciones de marketplaces o mercados como Mercado Libre, les decía, como Amazon y demás. Pero cuando se funden o se genera una sinergia, como pueden ver, el potencial de ventas se multiplica. En el caso de solo venderlo por el sector financiero es 4.6, en el caso de venderlo por el sector retail y demás 5.3, pero cuando yo combino, ¿sí? O genero un modelo de negocio en el cual combino estas dos alternativas y genero las finanzas embebidas, incrustadas dentro de mi experiencia digital, ahí yo tengo un mayor retorno de la inversión como tal, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, aquí tal vez comentarles que para poder generar esto se ha creado nuevos roles en la cadena para yo poder conectarme y ofrecer servicios de seguros digitales a través de un partner tercero, de un canal de distribución alternativo, de un retail, de un banco, o hacer temas de open banking y demás. Lo que se ha creado es nuevos, más que se ha creado nuevos, se han transformado algunos intermediarios y se han hecho habilitadores para el Open Finance para poder conectar y aprovechar eso. Sí, aquí un poco, básicamente lo que plantea es un esquema abierto y competitivo. Como les digo, ya para poder distribuir y llevar a mi cliente servicios financieros, ya no necesito ser un banco, sino más bien bajo un esquema abierto en donde me comparten información y me puedo conectar de manera segura vía APIs. Yo ya puedo llevar estos beneficios de este servicio a los clientes como tal. Estas son un poco las métricas, en cambio, que tenemos de cara al negocio que puede generar las finanzas embebidas, es decir, qué pasa si la experiencia de servicios financieros está bien relacionada con experiencia en otras plataformas, pues se genera mucho negocio para ambos lados como tal. Entonces, es por eso que muchas empresas le están apostando a un modelo especializado o híbrido, ya sea en el caso de banca o seguros como tal. Igual, como les comenté en el caso del Open Banking, aquí están varias firmas como ejemplo que se dedican al tema de Open Insurance o Open Finance también y que son ya sea habilitadores o están en una parte de la cadena de valor. Incluso tenemos en pymes como ejemplo cómo se puede hacer esta conexión o integración y demás. Aquí creo que voy terminando. Hay una relación con el Open Banking, cuál es la relación como tal y demás. Justo era la última positiva. Entonces, más bien, muchísimas gracias. Sé que no me esperaba pensé que iba a ser menos del tiempo, pero creo que
estado interesante, espero que haya sido interesante y nada, pues Diego, cerrar con agradecerte nuevamente por la gentil invitación. Me gusta siempre hablar de estos temas acá. Espero haya sido de su agrado y más bien quedo atento a sus inquietudes. No, a ti muchísimas gracias, Carlitos. Definitivamente, como tú bien dices, estos temas son tan apasionantes, están a la vuelta de la esquina. Hoy, más que nunca, están más cerca de nosotros. Cuando hablábamos recién de Open Banking, acuérdate, hace 2, 3 años atrás, estaban un poco más lejanos. Hoy se nos siguen acercando y estamos a un clic, estamos a un paso. Qué mejor cosa que empezar a prepararnos como actores de las diferentes instancias. Varios de nuestros asistentes son parte de la comunidad del IPBF, el Edgar desde el TEC de Monterrey, también partners de quienes somos y de quienes estamos generando estos procesos de capacitación. Pues nada, agradecerles, invitarles a que sigan en contacto, no solamente con esta serie de webinars que hemos venido preparando para ustedes, sino también el invitarles a que sigan generando este tema, que sigan investigando hacia dónde podemos ir, cómo podemos ir avanzando, cómo desde nuestra trinchera podemos otorgar y generar un valor a nuestro cliente, colocándole en ese centro que realmente así lo requiere para que cuando tengamos la normativa que está ya muy próxima, nosotros no tengamos ningún tapujo de poder ser los pioneros o impulsar dentro de este proceso en el país. Así que agradecerles a quienes nos acompañaron, a quienes estuvieron con nosotros. Carlitos, agradecerte a ti por este tiempo que nos obsequiaste. Sé que te encanta compartir, democratizar este conocimiento y precisamente por eso pues queríamos reconocerte Muchas como gracias. embajador del IPBF, embajador en Ah, estos muchísimas procesos gracias. de masificación del conocimiento, porque tenemos claro que al final lo que buscamos es eso, ¿no? Trascender en el poder llegar a la mayor cantidad de personas y creo que estos espacios que nos permiten no solamente la tecnología, sino de trascender fronteras, ya el Edgar con sus alumnos allá en el TEC de Monterrey, el poder llegar con esta información es valiosísima. Así que gracias, Carlitos. Sabemos que es parte de la casa, amigo muy cercano al instituto y nos volveremos a ver muy pronto en los siguientes programas de gerencia en seguros que tenemos preparados para cada uno de ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo. No se olviden que estamos cerca de cada una de las inquietudes que va teniendo el mercado y para eso fuimos creados, para eso estamos en el sector asegurador y bancario como IPBF. Les enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlitos. Una buena noche Gracias, a mi ti. querido Diego. Gracias a todos. Un placer. Que estén muy bien. Chao, Cuídense. chao. Chao, Carlitos. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Si eres un líder de una empresa de seguros y estás buscando diseñar una estrategia de negocios que te brinde la oportunidad de asesorar de manera correcta a tus clientes en un entorno sofisticado, competitivo y global, te comento que tenemos el programa de gerencia en seguros para ti. Este programa tiene 3 módulos de capacitación con dirección de seguros, dirección de operaciones y dirección comercial. Son 5 meses de capacitación donde ya no veremos nada de la parte técnica del manejo de ramos, sino más bien está enfocado al desarrollo de habilidades blandas y gerenciales. Este programa cuenta con el aval de EDES Business School. Al finalizar, recibirás doble certificación. Te esperamos.